Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy, a toda esta comunidad del Tuyo Mali, y bienvenidos a los que se siguen sumando a esta iniciativa que nos está permitiendo cada miércoles conocer un poco más, no solo de quiénes son los diseñadores que trabajan en este momento de manera activa en Lima y en el Perú, sino también conocer un poco más de cómo es el proceso de imaginar un proyecto, de darle materialidad, de darle realidad y generar un poco de lo que podríamos llamar una especie de cultura compartida del diseño. Antes de empezar, quisiera, como siempre, agradecer al Mali en general, al Comité de la Subasta que organiza estos conversatorios, y por supuesto a los auspiciadores, a UBS, nuestro patrocinador oficial, cuyo compromiso con las artes es destacado alrededor del mundo, a Porsche, a Joyería Gaia, al Estudio de Abogados Rebasa y Alcázar, al Club Náutico San Marino, a Arquimsa, a Revista Cosas, a Cuna y a Roche-Beaubois. El día de hoy tenemos cuatro estudios de arquitectura representados con 5 personas. Es un caso, digamos, particular en que han coincidido prácticas transversales, si se quiere, de arquitectos que ejercen la arquitectura, el diseño interior, incluso el pensamiento del territorio, pero en todos los casos hay un interés y un trabajo que llega hasta el detalle de los objetos. Y vamos a poder ver en toda esta gama y diversidad de trabajos, yo creo que un compromiso muy particular con la noción de material y materialidad, la noción de reciclaje y la noción de cómo las cosas tienen unas historias antiguas o tradicionales, pero también cómo esa historia es permanentemente dinámica y cómo la creatividad también establece vínculos con lo local, lo tradicional y con los nuevos medios que tenemos a disposición para imaginar el presente, ¿no? Van a estar con nosotros Peter Seinfeld y el trabajo de Masuno Estudio, Débora Cori y María Elisa Segarra del Estudio de la Arquitectura, Joaquín García Calderón del Taller Temporal y Pascual Celis, que nos visita desde Colombia. Así que tenemos un conjunto de andinos, si queremos. Vamos a empezar con la presentación del trabajo de Peter Seinfeld. Nada, buenas noches, Peter. Hola Pablo, gracias por la invitación, gracias Mali por la invitación. Soy de Más Uno Estudio y sin mayor preámbulo empiezo con la presentación. En esta exposición sobre todo voy a mostrar trabajos de instalación, pero en el término de arquitectura pues tenemos proyectos también de tipo residencial. Este es un edificio multifamiliar en Lima. Intervenciones en patrimonio. Estas son las oficinas de Fahrenheit, Barranco. Arquitectura comercial, Café de Lima en Miraflores. Colegios. Estos son los colegios Futura Schools, que ya tienen 7 ubicaciones a nivel Perú. El Centro Cultural del Parque Sinchirroca, que es un edificio bastante grande, son 6.000 metros cuadrados de área techada, en una iniciativa por crear infraestructura cultural dentro de los parques. La primera instalación que quiero enseñarles tiene que ver con una experiencia que se le da al usuario en donde a partir de ingresar a un espacio y de poder interactuar moviéndose genera un eco, una iluminación y en un sonido. Para esta instalación trabajamos en colaboración con Claudia Paz, con un estudio inglés, Cinewood Studio, que nos ayudó con todo el tema de la iluminación. Esta instalación se ubicó en el MAC, en el espejo de agua, y pues es una espiral, es una estructura metálica que soporta toda la iluminación, las luminarias que son de tipo LED, que cambian de distintos colores a partir de una programación. Encima de la persona que está al centro, pues hay un sensor de movimiento y conjuntamente con la iluminación pues hay un sonido muy particular que también es manejado por el audio. La siguiente lámina pues es otra vez el
el tema de las experiencias que esto generó en el usuario a partir del uso de la tecnología, de la interacción. La siguiente instalación es una oportunidad que nos dio la Municipalidad de San Isidro, es una encomienda para hacer un árbol de Navidad que se ubicó en el Parque Juan de Arona, en colaboración con el taller de madera Matranza, con quien hemos hecho varios trabajos. Esta fue una oportunidad para crear, pues otra vez, una experiencia del usuario, de poder acceder a través de una rampa continua a lo más alto de este árbol, en una ubicación que se caracteriza por un tráfico intenso a toda hora. Pues era la oportunidad de poder sacar al peatón del nivel de peatón y subir a lo más alto de este árbol y poder desde ahí convertirse en un observador de estas condiciones del sitio. El trabajo, comienzo a hablar un poquito sobre el trabajo que estoy exponiendo hoy día, se trabajó a partir de la fabricación digital. En este caso específico, pues en trabajo en colaboración con este taller de madera, se despiezó, se diseñó todo esto digitalmente, de tal manera que cada pieza estaba codificada, estaba trozada, y se armó inicialmente en el taller para después llevarse piezas totalmente ya codificadas al sitio, armarlo, y terminar con pues, una instalación que estaba abierta al público y que básicamente a partir de la interacción te permitía pues, ir recorriéndola. Quería hablar también un poquito sobre la docencia que ejerzo en colaboración con Felipe Ferrer, arquitecto en la Católica, en la Facultad de Arquitectura. Y este es un taller que venimos dictándolo hace 7 años, donde lo que trabajamos básicamente son la construcción a partir de técnicas no convencionales y utilizando la fabricación digital de módulos que los alumnos construyen a lo largo de un ciclo en grupos. Entonces, el taller empieza por un viaje que propone la universidad, en donde nos llevamos a los alumnos fuera de Lima, y a partir de ese viaje, pues los alumnos interactúan con distintos materiales, con sistemas constructivos, que les permiten después llegar a Lima y proponer algún tipo de diseño que se ve en estas láminas. En especial, quería mencionar uno de los ejercicios en donde hay una clara interacción de algo que buscamos en este taller, que es el encuentro entre el high-tech y el low-tech, que tiene que ver, en este caso específico, con un diseño de una especie de cono truncado, en donde cada pieza pues, fue cortada en una CNC a partir del material MDF, pero que fue unida una con otra a partir de botellas de plástico, que fue una campaña de reciclaje que hicieron los alumnos, y las botellas de plástico pues se convierten en la manera de unir estas distintas piezas a partir de convertirse en el perno y la tuerca. Finalmente, el ejercicio que trabajo para la subasta del Mali es una exploración que estoy teniendo ahora, que tiene que ver con el trabajo en la madera maciza. Ese trabajo también lo trabajé con Matranza, y lo que estoy tratando de hacer acá es aprender a partir del tallado en madera manual, artesanal, para después a partir de la fabricación digital poder reinterpretarlo a mi manera. Entonces empiezo con esta imagen inicial que para mí es importante porque representa el trabajo de un artesano en lo que es la talla de madera, en donde hay herramientas específicas, en donde se genera pues un tallado que genera una topografía que tiene que ver mucho con el trabajo del artesano, específicamente con esta repetición que le permite a él entender y poder replicar un corte tras el otro, y que específicamente, pues, en el caso de mi trabajo, coincidimos en que se empieza con el entendimiento de la madera, del material, en ese caso específico de la madera maciza, y que después comienzan a separarse a partir de entender que el artesano, pues, trabaja con herramientas que se ven en el lado izquierdo, que son el formón, el cincel, y en el caso de la fabricación digital, pues son las fresas o las puntas que me dan la posibilidad de tener distintos acabados y poder lograr el acabado que se está buscando. Entonces, en este caso específico y para esta pieza, pues yo empiezo por la selección de la madera, entender la veta, y en paralelo, pues el buscar una imagen que para mí, además de un tema gráfico, significa también una posibilidad de, a partir de interpretar la interpretación de esa imagen, poder generar una topografía en la pieza, que es finalmente lo que estoy buscando. Entonces, esta imagen, que es la gráfica que yo utilizo al comienzo, la de la izquierda, la proceso y la llevo a un degradé de grises, en donde pues la máquina
máquina lo va a leer de tal manera que el negro es un color en donde la fresa no ingresa en la madera y el blanco es el momento en donde la fresa ingresa en su mayor profundidad. Entonces, a partir de este degradé, la máquina comienza a generar esa topografía, que más o menos empieza así. Este es el proceso inicial en donde se trabaja con una madera, en este caso triple A, simplemente como para hacer una primera pasada. Se usa una fresa específica que busca sobre todo perforar, excavar, por eso es que se ve tan tosco. Ya después de una serie de pruebas, pues se utiliza la madera final y comienza uno a develar esto, que es lo que finalmente me interesa en esta exploración, que es el corte en diagonal o el trazado, la sección en diagonal, que comienzan a develar un sentido de beta muy atípico y que realmente es una sorpresa, porque normalmente uno está acostumbrado a ver la madera en plano o en corte o en enchape, pero cuando la comienzas a trabajar de esta manera, pues la beta se convierte en una cosa súper sinuosa y muy interesante. Finalmente, pues la pieza busca un acabado final. Se trabajó con aceites para no tapar o no cubrir la beta. Entonces, en la pieza de la derecha, la pieza negra, pues la beta se sigue viendo. Y la exploración va en este camino, en el conseguir evidenciar un tipo de beta a partir de la sección transversal o la sección en diagonal, que comienzan a verse así en el tablero que hemos trabajado y que finalmente en la pieza final se ven así. Muchas gracias. Nada, Peter, muchísimas gracias. Me parece que ha sido súper explícito y súper interesante la manera como tú y Masuno Studio convierten cada reto en el diseño de una experiencia de diseño, en una experiencia con unos resultados abiertos, ¿no? Y me ha parecido muy, muy interesante, muy rico cómo eso se ha combinado con proyectos como los dos primeros que mostraste, en que era literalmente el diseño de una experiencia, ¿no? De una dimensión transformativa muy, muy grande, ¿no? Y incierta. Ahora que quisiera darle el pase a María Elisa Segarra y Débora Coury. Ellas forman el estudio La Arquitectura. Lo van a decir ellas mejor que yo qué es lo que hacen. Gracias, Pablo. ¿Qué tal? Yo soy Débora Coury de la Arquitectura y con mi socia María Elisa vamos a mostrarles las dos piezas que hemos diseñado para estas subastas. Se llaman Huamacho y Huamacha. Quería partir mostrándoles un poco los trabajos que hacemos y los materiales que usamos para explicarles un poco cómo es que llegamos finalmente a esta pieza, ¿no? Nosotras hacemos diseño interior y arquitectura y aplicamos mucho lo que es la piedra en combinación con la madera. Siempre buscamos tener esta dualidad de materiales para encontrar un balance que sea cálido, acogedor, siendo la piedra un material frío y duro, la madera un material mucho más moldeable. Por ejemplo, en esta vista de la izquierda es un baño al espacio, pero tenemos el techo con la madera y la lámpara, y siempre buscamos aplicar la luz dentro de los muebles o en efectos que nos permita revelar algo más del material o que nos permita generar efectos distintos y novedosos en los espacios, cosa que después ahora les vamos a mostrar cómo también lo aplicamos a la pieza, ¿no? En las piezas de la derecha vemos unas barras también hechas con ónix y dentro de un espacio donde también encontramos piedra, madera y luz. Aquí, por ejemplo, vemos cómo aplicamos nuevamente esos materiales en un espacio como este que es otro baño, con la luz como efecto que resalta de repente una escalera y hace que el piso parezca flotante. Y esta combinación de materiales pues nos hace lograr mayor conexión con la naturaleza y esta calidez que siempre queremos transmitir. Aquí estamos usando un mármol que es negro marquina y lo que nos encanta usar piedras naturales y en mármoles es que siempre la veta es totalmente distinta, ¿no? Y te va revelando algo único en un espacio. Entonces aquí lo que hemos usado son unas lámparas que son unos volúmenes sólidos que van colgando del techo y van haciendo toda esta experiencia en el espacio donde no sabes, pues, a través del material y de la continuidad del uso de la piedra, no sabes cuál es el límite, ¿no? Hay un poquito de efecto infinito aquí con el que quisimos trabajar. Aquí vemos nuevamente este uso, pero en un espacio mucho más urbano. Esta es una terraza urbana, donde también, bueno, el tema de la luz lo trabajamos en el día con un tema de sol y sombra, pero le aplicamos mucho en los muebles, como podemos ver en esta barra, por ejemplo, ¿no? Donde él es la misma barra que veíamos anteriormente, pero aquí, al haberle puesto luz desde la parte inferior, te da una sensación totalmente distinta y le da otra calidez, ¿no? A la madera. Igual a la piedra que usamos para enchapar el espacio, buscamos resaltarla de cierta manera con efectos de luz. En este espacio, que queda al lado del mar,
mar, una oficina al lado del mar. Lo que hemos buscado es trabajar con la madera, pero con planos seriados, tratando de formar una ola que envuelve el espacio, y de alguna manera hacemos esta combinación, digamos, con el otro material que vendría a ser el frío, que vendría a ser esta malla metálica que utilizamos en el techo, por la cual pasa la luz. O sea, aquí hemos puesto la luz por encima, ¿no? Para generar también un efecto distinto y una iluminación uniforme. Buscamos este efecto de doble piel, buscamos que la luz pase a través de un material y nos devele algo distinto. Tratamos de usar muchos de estos efectos, esto que es lo que hemos visto, cómo aplicarlo, digamos, ahora a la menor escala, ¿no? Esta es una tienda de novias en la que en realidad el espacio era de un look industrial y decidimos mantenerlo. El techo, todavía se pueden ver las tuberías industriales, las luces expuestas. Y aquí decidimos trabajar con la piedra de una forma distinta porque, bueno, es una pieza de mármol grande. La utilizamos como libro abierto para que haya continuidad en la veta, pero buscamos, además de usar la piedra y la madera, con lo cual contrarrestamos un poco este look industrial, ¿no? Le dimos un look elegante, buscamos que haya calidez con la madera, buscamos resaltar la piedra en sí. O sea, a diferencia de otras veces que trabajamos la piedra recta, aquí lo que quisimos fue hacer un corte, pero hecho mucho más a medida, digamos, ¿no? Lo trabajamos directamente con los marmoleros para lograr algo que devele el material tal cual es. Un poco es una analogía que queríamos hacer con el tema de la tienda y las novias y que entre en un espacio en el que se sientan cómodas tal cual son. Entonces, aquí lo que buscamos es no buscar que todo sea recto, que todo sea muy uniforme, sino al contrario, lo resaltamos, lo cortamos de esta manera a propósito y lo resaltamos con la luz. Y eso es algo que nos gustó mucho experimentar, que creemos que devela mucho de cómo es el material en sí, y decidimos probarlo, trabajarlo a mayor detalle cuando hicimos la pieza. Esta acá es la cantera Ayacucho, de donde proviene la piedra de Huamanga que hemos utilizado. Aquí hago un corte para pasarle a él y la posta para que les explique un poco más cómo todo lo que les he contado lo hemos venido a aplicar ya a estas dos piezas que hemos diseñado para el Mali. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Elisa. Bien, como les comentaba Debbie, nosotros venimos explorando y trabajando mucho en nuestros proyectos el tema de la piedra al natural, efectos de luz, maderas. Y claro, para nosotros ha sido todo un reto aplicar esto de un espacio, de una escala mucho mayor a algo mucho más pequeño, ¿no? Esta es una foto de la cantera de las piedras de Huamanga que vienen en estos tamaños, unos rocones. Nosotros, estos son unos bosquejos que hicimos de las piezas, un poco la evolución, cómo trabajar. Nosotros incorporamos siempre la madera y la piedra como una dualidad, como materiales que se complementan. Entonces, estos son un poco de ejercicios que hicimos a mano alzada de qué podíamos lograr buscando que sean piezas funcionales como lámparas, bancos, mesas, pero que mantengan este complemento entre ambos materiales, ¿no? Esto es como los levantamos ya en 3D con los materiales reales que queríamos, un poco viendo las proporciones de las piezas, ensanchándolas, subiéndolas, bajándolas, viendo la proporción y qué tanta piedra, qué tanta proporción se veía de estas dos capas, ¿no? De los dos materiales. Y finalmente, bueno, llegamos a estas tres piezas en cuanto a funcionalidad. Una más era una lámpara, un tótem, la otra era más un banquito y la otra era más una mesa, ¿no? Y acá empezamos a ver más a detalle cómo el destaje, este corte irregular de la madera, que es un material mucho más moldeable, revelaba esta naturaleza de tener un objeto dentro de otro, y siendo buen complemento, dado que la piedra es un material mucho más rígido, más difícil de trabajar, más frío, pero que también tiene su propia naturaleza de una veta muy rica. Y bueno, esto lo fuimos explorando junto con la luz para ver qué efecto se lograba. Finalmente, trabajando esta dualidad de ambos materiales como complemento, decidimos quedarnos con estas dos piezas. Fueron finalmente las que presentamos para la exposición del Mali. Y aquí desarrollamos un poco el tema de la funcionalidad de este tótem lámpara con banquito mesa, que fuimos trabajando, fuimos explorando el tema de en qué material hacerlo. Buscamos materiales locales y decidimos trabajar con la piedra Huamanga, que era una piedra es una piedra mucho más conocida para trabajar como esculturas, pero quisimos, la verdad que tuvimos la suerte de lograr conseguirla en planchas, lo cual no fue fácil, pero conseguimos una cantera en Ayacucho que nos la vendía en planchas, que son planchas más o menos de 1 pulgada, un poco más, y trabajarla con madera chihuahua, que es una madera muy bonita por las vetas que tiene y fácil de trabajar también para poder lograr estos cortes irregulares, ¿no? Que eran bastante caprichosos. Cuando estuvimos viendo el tema de las luz, nos dimos con la sorpresa
de que por más tener una plancha entera de 50 por 50, habían zonas de la plancha que eran mucho más translúcidas que las otras, lo cual para nosotros nos pareció fascinante, porque con otras piedras con las que hemos trabajado, tipo el ónix, pasa que pones la luz atrás, la fuente de luz, y se expande completamente en toda la plancha. Sin embargo, con la piedra Huamanga no pasa eso. Entonces decidimos jugar con estos planos que logramos más opacos y más translúcidos, y lograr este efecto, ¿no? Y bueno, finalmente estas son las piezas finales que logramos, que responden también a un juego de palabras que hicimos con Debbie de Ayacucho, de Chihuahuaco, de Huamanga, y finalmente creemos que el nombre de Huamacho y Huamacha responde un poco refleja la personalidad de estas dos piezas, ¿no? Muchísimas gracias, Débora, María Elisa. A mí siempre me ha llamado la atención cuando los arquitectos hablan y finalmente muestran un objeto, es como de una manera completamente distinta, un objeto puede también reunir tantas ideas, tantas posturas con relación a los materiales o al diseño, ¿no? Y como por más que uno parezca que siempre domina el material, siempre hay un diálogo, ¿no? Como esta cosa que comentan de que hay que reconocer o la beta o lo que es opaco, o etcétera, más allá del proyecto, ¿no? Y en los límites que un proyecto también te pone, ¿no? De plazos, de decisiones, etcétera, o de condiciones, ¿no? Nada, súper interesante. Joaquín, te pediría ahora que por favor nos comparta su trabajo de taller temporal, que entiendo tiene una postura radical con ciertas dimensiones que, al menos en el resumen, llamadas analógicas o de la tradición. ¿Sí? Bueno, gracias Pablo. Hola, soy Joaquín García Calderón del Estudio de Arquitectura y Diseño Taller Temporal. Nos llamamos Taller Temporal porque empezamos trabajando en un ex taller de mecánica ubicado en Surquillo, en un espacio que inicialmente fue construido como una nave industrial para una fábrica de zapatos. Y bueno, temporal porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a durar como estudio. El espacio del taller era grande y nos permitió trabajar con maquetas y prototipos de gran escala como herramientas durante el proceso de diseño, ¿no? Ahora les voy a presentar algunas de las maquetas. Nuestros proyectos normalmente empiezan con una maqueta sencilla donde exploramos conceptos e ideas. Por ejemplo, en esta maqueta se exploraba un concepto estructural en el cual el edificio se inclina hacia un costado para captar más la luz solar en el invierno, deformando esta estructura inicial y creando una multiplicidad de espacios interiores, ¿no? Algunas maquetas son muy grandes, como por ejemplo esta de aquí, en la cual se estaba planteando una nueva museografía para una casa museo en Arequipa, trabajando a detalle los ambientes interiores y sobre todo la colección del museo, que consistía más que nada de mobiliario y de arte. La mayoría de las maquetas las construimos como herramientas de diseño, haciendo varias iteraciones del mismo proyecto. Por ejemplo, aquí en la esquina pueden ver otras maquetas de este mismo proyecto, en las cuales vamos probando diferentes versiones para profundizar y definir los espacios y detalles de cada proyecto. También hacemos algunas, pero muy pocas maquetas de presentación, sobre todo cuando participamos en concursos y para nuestros clientes. Y bueno, a continuación les voy a mostrar algunos de nuestros proyectos que han sido construidos, como por ejemplo esta casa refugio ubicada en el norte de Lima, la cual consiste de un volumen intersectado por 3 patios triangulares, que los vemos aquí, los cuales desarticulan un poco la ortogonalidad del volumen inicial, y así creamos pequeños espacios íntimos que juegan muchísimo con la iluminación a lo largo del día y sobre todo porque estamos en un campo abierto, ¿no? Entonces el proyecto buscaba lograr esa intimidad. También hemos construido una casa con un presupuesto muy reducido en Lurín. En realidad son 2 casas que están entrelazadas una con la otra como si fueran en un nudo, para que de esta manera el propietario pueda juntarlas todas en una sola casa o tenga la opción de separarlas en 2 según el uso vaya cambiando con el tiempo, ¿no? Los requerimientos de las 2 familias, ¿no? Que iban a habitar este lugar, ¿no? Y esa estrategia espacial nos permitió abarcar todo el volumen del lote sin que una casa le quite espacio a la otra, ¿no? Estas son algunas fotos del proyecto en construcción, y acá vemos los 2 juegos de escaleras, uno sobre el otro, ¿no? Que corresponde a cada una de las casas. Y bueno, ahora les voy a mostrar el proyecto La Pata, un proyecto integral de donde proviene la pieza que estamos presentando en la subasta del Mali. El proyecto se encuentra ubicado en el desierto norteño,
en un fondo agrícola conformado por un paisaje artificial y consiste de un hospedaje, ¿no? Nos ubicamos en este cerro conocido como La Pata, de ahí viene el nombre del proyecto, ¿no? Y este cerro está conformado netamente de roca fracturada y existían 3 plataformas construidas hace unos 15 años cuando el fondo estaba bajo otra administración. Entonces tuvimos que adecuarnos a este contexto de un proyecto heredado, ¿no? La estrategia principal fue trazar una serie de ejes que siguieran la topografía del cerro, ¿no? Así nos amoldamos de manera muy natural con el entorno, generando un abanico espacial, ¿no? Que toma mucho en consideración este contexto, ¿no? Era una arquitectura que armonizaba mucho con este entorno y este paisaje. En relación a la tectónica y la materialidad, decidimos trabajar el proyecto como 3 elementos separados. Uno es el techo, del cual salen estos dinteles, ¿no? Que vemos aquí, que fueron trabajados casi de manera escultórica, ¿no? De ahí vienen los muros que quedaron limpios y por debajo los pavimentos por donde suben los alféizares y crean este lenguaje casi como si estos 3 elementos estuvieran reposados uno sobre el otro a lo largo de todo el proyecto. El hospedaje tiene 4.500 metros cuadrados intervenidos en los 3 niveles de las 3 plataformas que estaban en el cerro, y en esos 3 niveles distribuimos los dormitorios, las áreas comunes y los espacios técnicos. Y el proyecto se articula mediante una serie de recorridos que pueden hacer de varias maneras, compuestos por patios, zaguanes y umbrales, ordenados en esta especie de retícula. El proyecto consiste de un solo nivel, y para romper un poco con la monotonía de lo que te puede causar hacer un proyecto de un solo nivel, decidimos jugar con varias alturas, ¿no? Y explorar esto. En este caso, esta es una maqueta interior de la sala, que decidimos hacer una doble prolongación de las ventanas, ¿no? Y cubrirlas con estas celosías. Y bueno, para entrar al hospedaje nos recibe un pórtico con una serie de muros, los cuales capturan estas vistas del paisaje. Un patio principal nos conduce hacia un zaguán o un cuarto de transición. Aquí los pisos están compuestos por adoquines, un material normalmente subvalorado y usado en garajes o en pavimentos urbanos, y nosotros quisimos usar este material que nos parecía espectacular en los pisos exteriores y también en los pisos interiores, ¿no? Del zaguán pasamos a estos umbrales, y acá quería hablar un poco sobre el acabado de todo el proyecto, que fue acabado en el tarrajeo, ¿no? Que es un acabado muy común en el Perú. Yo hace algunos años trabajé en Suiza, en el estudio Herzog y de Neuron, y ahí usábamos el tarrajeo, lo que llamamos el rendered concrete, como un acabado de lujo por lo laborioso que era trabajarlo, ¿no? Y algo que me impresionó al regresar al Perú fue ver cómo el tarrajeo estaba prácticamente en todas las construcciones, era la manera de darle un acabado a las construcciones de albañilería, ¿no? De ladrillos de arcilla o de concreto, y al final lo terminaban cubriendo con pintura, ¿no? Y esto me daba mucha pena, y en el proyecto tuvimos esta ambición de probar una manera de mantener el tarrajeo en su estado natural, ¿no? Y en verdad hacer de este acabado del concreto algo interesante, ¿no? Que pueda tener estos juegos de profundidad, también mezclando un poco pigmentos, y sobre todo a lo largo del proyecto este acabado nos permitió obtener esos contrastes de luz increíbles, ¿no? Estos umbrales nos conectan a terrazas exteriores muy generosas que se abren hacia el contexto y hacia los ambientes interiores, ¿no? En la fachada que mira hacia el oeste decidimos usar estas celosías que cortan con la incidencia solar, que es muy fuerte en el norte del Perú, sobre todo a partir de la 1 de la tarde, ¿no? Y que también crean unos efectos interiores muy interesantes. Durante la construcción nos encontramos con una gran roca que no pudimos mover, y decidimos amoldarnos alrededor de ella y crear un gran patio para rodearla, ¿no? Que de aquí conectamos a los ambientes interiores. Y finalmente, desde el techo salen unas teatinas con un gesto curvo muy simple, que está orientada hacia el oeste, porque debido a la topografía del cerro, el viento choca con el proyecto desde ahí, y para poder tener ventilación natural. Y como parte integral del proyecto diseñamos y mandamos a fabricar todo el mobiliario del hospedaje. Las piezas fueron hechas en el Perú con materiales peruanos, y la idea de todo el mobiliario fue crear piezas funcionales muy simples que sigan los mismos conceptos y gestos sencillos de la arquitectura, ¿no? Complementando la atmósfera que buscábamos en los interiores. Dentro del mobiliario se encuentra la pieza que forma parte de la subasta, que la diseñé con José Carlos Rosell, que está acá, y Alexa Guerra, una foto dentro de la construcción del proyecto. Y bueno, y la banquita fue diseñada con un gesto mínimo al curvar el asiento para adaptarse a la figura humana al momento de sentarse, ¿no? Y este banco de alguna manera sintetiza todas estas estrategias presentes en
mobiliario, ¿no? Desde estas líneas, la intersección entre la parte curva y la recta, el trabajo artesanal y la simpleza del diseño que estábamos buscando, ¿no? Lo que oscilaba entre lo genérico y el diseño. Para lograr la curvatura tuvimos dos opciones: o tallar una pieza de madera sólida, lo que implicaba muchísimo desperdicio del material y también mucho costo de mano de obra. Entonces decidimos fabricarlo mediante este marco en el cual se intersectan unas viguetas y encima se ensamblan dos planchas laminadas en ambas caras. Y en relación a la madera, optamos por usar guairuro, que es la misma madera que usamos en todo el proyecto para el mobiliario fijo también. Es una madera maleable, es muy disponible y dura, ¿no? Entonces, para nosotros fue interesante crear una sincronía entre el mobiliario fijo y los muebles, ¿no? Del proyecto de interiores de La Pata. Y bueno, acá vemos la banquita, el banco La Pata, en uno de los ambientes interiores, con los pisos de los adoquines y el muro tarrajeado con pigmentos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Quería subrayar esa conexión con, por decir, prácticas más que tradiciones como la del tarrajeo, y como cualquier dispositivo o una mirada de diseño, cualquier práctica se puede convertir en materia de diseño, ¿no? Y me ha parecido también interesante cómo decides no fabricar un objeto, sino compartir el último objeto de un sistema mayor de diseño, como es La Pata, para esta subasta. Muchas gracias. Vamos a acabar con Pascual Celis, un arquitecto que viene, como dije antes, viene de Medellín, y que bueno, nos va a contar esa razón que encuentra en los proyectos y en los materiales. Nada, Pascual. Gracias, Mali, por invitarme. Soy Pascual Celis, cofundador de Pascual Celis Arquitectos, y les voy a presentar un resumen de los proyectos. Voy a empezar con esta vivienda, que es una de las primeras viviendas que diseñé en compañía con un estudio de Juan Manuel Peláez. Es una vivienda unifamiliar que se encuentra a las afueras de la ciudad de Medellín, en el Alto de Las Palmas. En esta vivienda tuve la oportunidad de poder conocer diferentes tipos de madera, porque el cliente era un cliente muy especial, que era coleccionista de maderas. Entonces conocimos el marfil, el ébano, la teca. También reutilizamos lo que eran las cerchas de la cubierta de antiguas cerchas. Entonces, como ves, es toda la carpintería en teca con incrustaciones en ébano, el piso que era en marfil, y también, como es en un lugar muy frío, que tiene un clima entre 8 y 18 grados centígrados, la idea era que todo es, pues, tratar de ser lo más transparentes posibles al poniente de la tarde. Restaurante Carmen, este restaurante también fue un restaurante donde la idea fue que reciclamos un local y hicimos un interiorismo. Entonces lo que hicimos fue rescatar el espacio, y con una importación que hicimos de unos muebles de un colega que tengo en Oporto, en Portugal, traímos los muebles originales y lo que hicimos fue retapizarlos y crear diferentes atmósferas. Este es en la entrada del restaurante, utilizando las sillas originales, las Windsor, las Sky, las Tournet, como para crear un espacio más con marquesina, como más francés. La Manzana es un proyecto que hicimos hace 10 años al Centro Comercial Oviedo, que la idea era un diseño de un objeto verde en el acceso del centro comercial, insignia, que era el Centro Comercial de la Gran Manzana, y un objeto que es bastante alto, tiene 15 metros de altura, son 11.000 plantas, y la idea es que es un objeto que cada 6 meses cambia sus vistas, pues, y su pelaje. Los colegios es un proyecto de unos colegios públicos en las zonas afectadas por el conflicto armado, la zona SOMAC. Son edificios donde tienen que tener muy poco mantenimiento. Entonces lo que hice fue con bloques de concreto, de colores, tierra, poder crear diferentes, bueno, ahí como ven, es un edificio que por fuera hace el contorno y por dentro se abre hacia el patio interior. Entonces es donde juegan los niños, y también se diseñaron estas sillas en concreto donde ellos se sientan, y el área del comedor. Entonces, como les explicaba, es un edificio que con el volumen diseñamos el contorno hacia el interior. Bueno, también he tenido la oportunidad, es una parcelación. La parcelación se llama Tierra de Agua porque esto es una zona en donde habían asentamientos indígenas y donde ellos le pusieron ese nombre, y después, con el tiempo, hace 40 años, se creó una represa que se llama la Represa del Peñón, público-privada. Es de las empresas públicas de Medellín, con fincas de recreo, y hay mucho turismo. Entonces la parcelación era en esta península, como ven, donde teníamos un bosque nativo aquí que habíamos que preservar, y unas zonas también de bosques. Entonces la idea eran unos lotes
En la meseta superior está partida en 10 lotes con un clubhouse. Entonces son unos lotes en la parte superior y otros que van pegados al agua. Esto es ya la parcelación con las casas que se están construyendo y este es el clubhouse que da hacia el agua. En esta parcelación hice una vivienda que ya está construida. Tiene un movimiento de planos donde el área social mira al poniente y su piscina y el área de las habitaciones al sol naciente. Es construida con materiales de la zona, las piedras de la zona y las maderas que utilizamos son todas maderas cultivables, el roble nacional. Y ahora les voy a hablar sobre la pieza que vamos a subastar para el museo. Se llama Guayacán del Caribe. Es una mesa, pero primero les quiero hablar sobre la madera. La madera es el guayacán. Es un árbol que florece 2 veces al año y hay diferentes colores. Hay el amarillo, el blanco, el rosado y el morado. Este árbol se encuentra en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. En Perú, muy en el norte. Entonces lo que hicimos fue coger de las textileras de los años 50, de las fábricas de Medellín, que había un boom, reciclar de las mismas vigas de los techos y crear un objeto muy liviano, porque la idea mía del mobiliario es que el mobiliario debe ser un objeto que flote, que se pueda mover, que en el espacio no se interrumpa. Pues la mesa me parece un elemento muy importante dentro del espacio. Entonces la idea era este elemento que levita en el espacio y tengo un pequeño video. Bueno, la idea de este video era pues mostrar no solamente la mesa, sino también un apartamento diseñado por el estudio. Entonces era como los materiales y el espacio en sí. Muchísimas gracias, Pascual. Me quedo todavía con esas ideas que comentaste y comentamos sobre la idea de qué cosa es un material noble y cuántas vidas tiene un material, ¿no? Cuando vea tu mesa uno podría hacer muy fácil una asociación directa que viene directo del árbol y al final esa mesa tiene una historia mucho más larga, ¿no? Tiene como tiempo acumulado en el diseño, ¿no? Un árbol que se trozó, que se convirtió en techo, que se hizo viga, que se reformuló en mesa, que fue muy pesado, que estuvo anclado a la tierra y que ahora, como dices, está hecho para desplazarse, ¿no? Y me parece una noción del diseño en general como muy, muy poderosa, ¿no? Quisiera ahora agradecerles antes que nada. Muchísimas gracias, Peter, Pascual, Joaquín, Débora, María Elisa. Ha sido súper interesante ver una comunidad de arquitectos jóvenes y todavía jóvenes hablar de prácticas que son además transversales en las escalas, en los programas, en los intereses, pero nada, con mucho compromiso. Nada, un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.